vamos a hablar sobre creyentes estables. Y quiero darles 3 ejemplos de creyentes en el Señor que tuvieron su fe estable en el Señor, ¿verdad? Que no vinieron y se fueron, sino que creyeron a la palabra del Señor y permanecieron firmes, que son ejemplos que nosotros podemos tomar para que nosotros permanezcamos firmes también, porque a veces sentimos que ya estamos cansados y queremos tomarnos unas vacaciones, pero en el Señor no hay vacaciones. El Señor siempre está trabajando, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a leer Génesis 12 y vamos a tener el primer ejemplo de un creyente estable, Abraham. Dice Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. A mí me gusta estos 4 versículos porque yo veo aquí cómo el Señor llama a Abraham. Y en el versículo 1 le ordena salir de su tierra. Dice, vete de la tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y no le dice a dónde, se la va a mostrar. Y le da la orden que se vaya. Y yo veo aquí que el Señor le está diciendo que haga algo. Y en el versículo 2 le está diciendo la recompensa por su obediencia, por si él decide hacerlo, porque el Señor nunca nos va a obligar a hacer algo. Amén. Es una decisión. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y que va a bendecir a los que le bendigan y va a maldecir a los que lo maldigan. Entonces el Señor le está dando una ordenanza y también le está diciendo qué es lo que va a hacer con él. Y yo veo la obediencia de él, porque dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y salió. No es tan fácil, se lee bien fácil, ¿verdad? Lo leemos y vemos que Abraham lo hizo y se fue, pero no es fácil. Con que no es fácil cuando uno se casa y se va cerca de su casa, ¿verdad? Y ya en primera semana uno quiere regresar, pero no regresé, me aguanté. Yo me aguanté, pero a la semana dice yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo quiero irme a mi casa, si no me urgía irme de donde mis papás. Y entonces, pero Abraham le dice que se vaya de su casa, de la parentela, de su padre, a un lugar lejano. No es fácil. Tiene que tener fe realmente en el Señor y creerle al Señor para irse, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? El Señor solo dice, vete, yo te la voy a mostrar y te voy a bendecir. Y Abraham creyó y fue obediente. Entonces, eso para mí ya es un ejemplo. Ser obediente, aunque no estoy viendo claro a dónde voy. Pero el Señor me lo ha dicho y con eso basta. Pero con que eso me baste a mí, realmente está mostrando fe en el Señor. Y veamos en Génesis, siempre en el 13, en el 14 y el 18. Del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Ahí vemos otra vez que el Señor confirma la bendición que va a dar a Abraham desde el 14 al 17, y en el 18 vemos que Abraham está siendo obediente. Entonces, esto es bien importante. Si nosotros queremos la bendición del Señor, nosotros debemos ser obedientes. Obedientes en cosas pequeñas. Obedientes en que si dice, hermanos, este domingo hay ayuno, y hacemos ayuno. Aunque esto es algo bien personal. Obedientes a que si dicen, hermanos, hay reunión, necesitamos que venga. Son cosas pequeñas que no parecen, que son bien sencillas, pero si nosotros somos obedientes, vamos a tener la bendición del Señor. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Nos cuesta mucho ser obedientes. Y yo recuerdo una vez que el pastor predicó y no sé de qué predicó. Lo único que me acuerdo es que dijo, la obediencia a medias siempre desobediencia. Vaya, dije yo. Porque yo sabía, ¿verdad?, que estaba siendo desobediente y medio obediente. Pero de un solo dijo, es desobediencia. Vaya, dije yo, entonces estoy siendo desobediente. Y el Señor sabe cuando estamos obedeciendo a la mitad, a un cuarto o total. Y nosotros estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, pero veamos que Abraham se movió del lugar de donde estaba cuando el Señor se lo dijo. Cada vez que Abraham se movió fue porque el Señor se lo dijo. No se fue porque a él se le ocurrió irse, sino porque el Señor lo dijo, se fue. Si el Señor no le hubiera dicho que se fuera de su casa, de su familia, no lo hubiera hecho, pienso yo. Pero él se movió porque el Señor le dijo. Y del 14 al 17 vemos que el Señor le está diciendo que se levante y se mueva. Y entonces él levanta su tienda. Levanta su tienda porque hay que moverse. Entonces vuelve a ser obediente. Y el Señor siempre va a estar bendiciéndonos si nosotros somos obedientes. Segundo ejemplo, Génesis 26, del 1 al 6. Ya no es con Abraham, ahora es con Isaac, hijo de Abraham. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció a Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y entonces aquí viene la obediencia de Isaac. Y habitó Isaac en Gerar. Y entonces yo estoy viendo aquí que Isaac también ha sido obediente. Y el Señor está confirmando la bendición, su promesa a los hijos, al hijo, ¿verdad? Aquí a Isaac. Y a mí me lleva eso, que si nosotros somos obedientes, vamos a tener la bendición del Señor y nuestros hijos van a tener también la bendición del Señor. Esto es bien importante, porque ¿qué padre no quiere que sus hijos sean bendecidos? Desde que nacen. Desde que nacen o aún desde que están en el vientre, podemos ver muchas veces ya la bendición del Señor a favor de los hijos.
Pero esto depende de los padres también. Si yo quiero que mis hijos sean bendecidos, ahora con mucha más razón yo voy a obedecer al Señor, porque yo sé que es importante tener la bendición del Señor a donde yo vaya, en donde yo me encuentre. Y yo creo que cada uno de nosotros pensamos de esa manera, ¿verdad? Que mis hijos sean guardados, porque la bendición también era no solo de prosperidad, sino que guardar la vida de su generación. Donde mis hijos estén, el Señor los guarde de accidentes, los guarde de personas malvadas que quieran hacer algo en contra de ellos, de todos los compañeros que tienen malicia, ¿verdad? No importa la edad. Que el Señor los guarde de ladrones, de mentirosos, de todos. Y entonces yo veo que si el Señor me guarda a mí, también va a guardar a mis hijos, pero entonces yo necesito ser obediente y permanecer estable en la palabra del Señor. Permanecer firme en mi fe, porque yo soy un ejemplo. Abraham fue un ejemplo para Isaac. Abraham fue un ejemplo de fe para Isaac. Abraham le mostró que no es necesario que nosotros solo hablemos la palabra, sino que también hay que vivirla. Y Abraham vivió por fe. Entonces le demostró que podemos vivir por fe. Y si nosotros vivimos por fe, nuestros hijos van a vivir por fe. Hay que enseñarles. No es fácil. Yo sé que no es fácil, que a veces es bien difícil y que a veces salen con unas cosas que le chocan a uno, le duelen, porque a veces yo le he dicho a Lucas, oremos para que se te quite el dolor de estómago. Pero si oraste y el Señor no me hizo nada. Y yo siento bien feo cuando me contesta así. Yo le digo, pero es que hay que seguir orando, hay que seguir permaneciendo en fe. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Señor, ¿verdad? Yo sigo orando y no veo la respuesta. Entonces el Señor no me oye. Y claro que el Señor nos escucha. Y yo sé que el Señor me escucha. Y yo no voy a olvidar eso, porque ya el Señor una vez, yo nunca le había dicho a nadie, el Señor no me escucha. Una vez yo pensaba y oraba y en mi mente yo pensaba, el Señor no me escucha. Y pasé 1 o 2 días con eso, no, el Señor no me está escuchando. Y el Señor usó a una persona que yo ni me esperaba, me habló solo para decirme, dice el Señor que lo escucha. Vaya de ello, el Señor sí me escucha. Y desde entonces, cuando viene ese pensamiento de que el Señor no me escucha, yo digo, ¿cómo no? El Señor ya me dijo que Él me escucha. Y Él nos escucha a todos. La palabra dice que Él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Él está atento de nuestras necesidades, pero nosotros necesitamos depender del Señor. Nosotros necesitamos estar firmes y creer en la palabra que el Señor nos ha dado. Yo creo que a todos el Señor nos ha dado una palabra y que estamos esperando ver que se cumpla. Yo sé que no es de la noche a la mañana, porque así queremos las cosas. Todos somos así. Todos queremos la bendición ya. Lo que usted ha pedido la quiere ya. Nosotros, como el domingo salimos más tarde, ya no alcanzaba a ir a la casa, a cocinar todavía, entonces pasamos a almorzar. En el camino Lucas dijo, mamá, vamos a comer a un restaurante. Y nosotros aprovechamos todas esas cosas para que él actúe en fe. Nosotros ya habíamos dicho que vamos a ir a comer, pero nosotros le dijimos, ore, ahí en el camino, ore para que el Señor nos dé la provisión para ir al restaurante donde tú quieras a comer. Y no quería orar. Y nos volvió a decir, pero yo quiero ir. Entonces, ore. Entonces, ahí en el carro atrás, se hincó y oró. Y nosotros íbamos oyendo que iba orando. Y solo nos quedábamos viendo, no decíamos nada.
Pero ¿y el Señor cuánto se va a tardar en contestarme? ¿Tú cuánto crees? Ay, quizás mucho, dijo. No, le dije yo, tú solamente debes creer. Y de repente nos desviamos en el camino y nos entramos al parqueo donde a él le gusta ir. Y entonces dijo, sí, ya me contestó el Señor. Entonces nosotros aprovechamos cualquier cosa para tener esa oportunidad de que Él actúe en fe. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en que crezca creyéndole al Señor. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe, como padres. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar a los hijos, estar firmes en la fe, firmes en las promesas del Señor. ¿Y cómo las conocemos? Leyendo la palabra. Si no leemos la palabra, entonces tampoco la sabemos para nosotros, mucho menos para los hijos. Y no lo podemos dejar solo para lo que enseñan en la escuela bíblica. Una vez al domingo es bien poco. Y tienen mucha necesidad los niños. Realmente tienen mucha necesidad de palabra. Y de que se les enseñe todos los días la palabra. Así que nosotros debemos ser un ejemplo. Abraham fue de ejemplo. Y fue ejemplo en fe para Isaac. También fue ejemplo en errores. Los dos cometieron el mismo error. Y vamos a leer Génesis 12:11. Génesis 12:11 hasta el 13. Y aconteció que cuando estaba Abraham para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces Abraham dijo que era su hermana, no que era su esposa. Y eso es mentir, ¿verdad? Eso sí no está bien, porque aunque es el padre de la fe, no significa que no cometió errores, porque era una persona como nosotros. Y nosotros cometemos errores todos los días, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero cometemos errores y pecamos muchas veces. Y ese mismo error lo cometió Isaac en Génesis 26:7. Espérenme, no es este. Ese es. Sí. Y dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar los matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces estamos viendo aquí que los dos fueron obedientes, pero los dos cometieron errores. Nosotros como seres humanos conocemos la palabra, podemos ser ejemplo para nuestros hijos, pero eso no quiere decir que no vamos a cometer errores. Lo importante es reconocer que cometimos un error, arrepentirnos y seguir adelante, ¿verdad? No estar... Que ese error nos aleje del Señor, porque a veces cuando hemos pecado, sentimos que nuestra oración no pasa del cielo falso, no se va después del techo, ¿verdad? Porque hay una conciencia ahí de que hemos pecado y que no estamos bien, pero si el Señor nos escucha y sabemos que el Señor nos escucha, hay que seguir orando,
porque sabemos que el Señor está obrando en nuestras vidas y que esa es una mentira del diablo que va a tratar de que nosotros no oremos, porque al diablo le interesa hacernos no orar, alejarnos de la oración. Y es bien fácil. Nos da sueño, ¿verdad que sí? Un cansancio, y de repente yo estoy orando y de repente yo me doy cuenta que solo estoy hablar por hablar. Y no es así, porque yo no hablo con una persona solo por hablar, sino que hay una comunicación. Pero si yo solo estoy repitiendo y repitiendo en las palabras, es como que estoy solamente diciendo algo que ya me puedo, ¿verdad? Pero el diablo va a tratar de que nosotros tengamos esa distracción, de que no podamos orar. Y yo me acuerdo también que hubo un tiempo en que cada vez que yo me sentaba en la silla, me dormía los domingos. Y yo decía, pero si ya dormí toda la noche. Y no es que sea siempre, hermanos, pero llegó un momento en que el Señor ya era demasiado. Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Si sentándome ya tengo sueño. Y una vez me dijo así, es que había algo que me estaba molestando. Entonces yo oré y eché fuera todo espíritu que estuviera molestándome y que no me dejara estar atenta en el culto. Y yo sé que eso se quitó. A veces me duermo porque me dormí bien tarde. Pero yo sé que no está bien dormirse en el culto, ¿verdad? Pero hay que estar orando siempre. No dejar que el diablo venga a molestarnos y robarnos esa bendición de estar en comunión con el Señor. Y aunque yo veo esto y a mí me gusta mucho notar la diferencia entre Abraham e Isaac con nosotros, es una gran diferencia. Ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo y no eran templo y morada del Espíritu Santo como nosotros para ser guiados. Y aún así fueron firmes en lo que creyeron en el Señor. ¿Cómo nosotros no vamos a creer? ¿Cómo nosotros no vamos a permanecer firmes en el Señor si somos guiados por el Espíritu Santo? Si hemos visto la acción del Señor en nuestras vidas, si el Señor nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha dado libertad, es completamente diferente a lo que ellos vivieron. Yo sé que el Señor les hablaba a ellos directamente en sueños. A Isaac le habló en sueños para que se moviera. Pero permaneció firme. No es como nosotros que nos reunimos el martes, el jueves, los que venimos el sábado, los que venimos el domingo. Estamos constantes en la palabra. Diferente es que no venga. Y no es lo mismo, hermano, decir que lo voy a escuchar por el YouTube. Yo sé que es una bendición ahora tener ese acceso, pero no es lo mismo a venir y reunirnos y estar aquí en contacto con los hermanos, en contacto en que me cuenten lo que el Señor hizo en su vida, ahora, ayer, la semana pasada. No es igual. Entonces hay una gran diferencia de cómo fue Abraham e Isaac en su vida de fe con el Señor y cómo se movieron. Ellos se movieron cada vez que el Señor les habló y fueron obedientes. Y a veces nosotros aquí, que somos ahora hijos del Señor, que hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no somos obedientes? No nos congregamos. La Biblia dice que nosotros no cesemos de estarnos congregando, sino que seamos constantes, porque si la Biblia lo dice es porque es importante. Para mí es importante servir. En primer lugar, porque me mantiene siendo responsable. Y a mí me mantiene que tengo que ir a la iglesia, pero no vengo solo cuando me toca servir. Tengo que venir los demás días. ¿Por qué? Porque es importante escuchar también la palabra para llenarme yo, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos cometieron errores y así como fueron ejemplo Abraham en la fe, también fue un ejemplo en un error que también lo cometió Isaac. Veamos Génesis 26, 12, 13.
Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque fue el Señor el que lo bendijo. Cuando la Biblia dice que el Señor, las bendiciones del Señor no traen tristeza, que las bendiciones del Señor vienen con alegría y el Señor nos va a prosperar. ¿No han notado ustedes que cuando llegan a algún lugar está solo y cuando se dan la vuelta ya está bien lleno? Yo digo, Señor, pero si yo tengo un negocio que siempre esté lleno porque ahí estoy yo. Pero el Señor nos bendice cuando donde nosotros vayamos. A veces está solo el lugar y usted llega con la bendición del Señor, con la gracia del Señor. El Señor nos puede bendecir, amén. El Señor nos puede guiar a qué es lo que nosotros debemos hacer y debemos movernos cuando el Señor nos hable. No cuando nosotros se nos ocurra algo. Yo ahora estoy así como, Señor, ¿qué hago? Dime tú, yo qué hago, porque yo ya entendí que solo mis ocurrencias, sin el respaldo del Señor, no es algo así que sea duradero. Pero con la bendición del Señor va a ser algo bendecido. Amén. Veamos ahora con el siguiente generación, porque vamos de generación. Abraham una generación, Isaac es la siguiente y el que sigue es Jacob. Génesis 28 del 1 al 2. Dice ¿quiero ver? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Aquí está diciendo, Isaac le está diciendo a Jacob qué es lo que tiene que hacer. Y en el versículo 6 y 7, después de que Esaú vio cómo el Señor bendijo a Isaac, dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Aquí lo que yo veo es que Jacob fue obediente. Y no eran así muy jovencitos, estaban mayores, pero estaban siendo aún obedientes. Uno puede estar muy grande, pero si tiene a sus papás todavía puede escucharlos. Y a veces somos así como renuentes a escucharlos, pero nosotros podemos escuchar a nuestros padres. Yo he entendido esto, tienen más sabiduría, porque ya vivieron más, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tenerlos como un buen ejemplo, como escuchar a los padres, y hay que aprovecharlos los que todavía los tenemos. Amén. Porque después hacen falta a los que ya nos tienen a sus padres. Pero aquí Jacob escuchó a su papá cuando le estaba diciendo qué es lo que iba a hacer. Y no era una persona muy jovencita, ya tenían sus años. Génesis 28, 13, 15. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y aquí el Señor está confirmando la bendición para Jacob, pero viene desde Abraham. El Señor es firme en su palabra. Y cuando el Señor habla, Él va a cumplir. No importa cuántos años hayan pasado, el Señor va a cumplir su palabra. Y Él aquí está confirmando su bendición aún a la, sería la segunda generación, ¿verdad? Se lo dijo a Abraham, después lo confirma con Isaac y ahora lo está confirmando con Jacob, que vienen siendo sus hijos, ¿verdad? El Señor nos va a bendecir. Jacob tuvo la bendición del Señor y fue obediente. Yo veo esto, también fue obediente. Y sus padres le dijeron que se fueran y se fue él a la casa de Labán y él trabajó. Y aquí viene donde a mí me gusta leer esto, que como Jacob sirve 7 años por Lea, pero por Rebeca, pero le dieron a Lea, porque Labán también no era tan recto, ¿verdad? Le dio a Lea. Entonces amaba tanto a Rebeca que trabajó otros 7 años por Rebeca. Ay, santo Dios, por Raquel. Pero él la amaba tanto que otros 7 años. Entonces trabajó por ella 14 años. Y el Señor lo bendijo. Tuvieron ahí problemas porque tuvieron problemas de que Lea tenía hijos y Raquel no tenía hijos. Y entonces el Señor los bendijo y ahí nacieron las tribus, ¿verdad? El Señor bendijo a Jacob, ¿verdad? ¿Tuvieron problemas? Sí, tuvieron problemas, pero él permaneció firme. Y nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ejemplo? Permanecer firme. Y no trabajó solo 14 años, sino que trabajó otros 7 años por el ganado que se llevó. Y Labán todavía era malvado porque le cambiaba las ovejitas, ¿verdad? Las que estaban pintadas, cuando eran más, mejor se las cambiaba. Y si no estaban pintadas, si eran más, se las volvía a cambiar. Y así dice que se los cambió 10 veces el salario de él para poder retirarse, porque Jacob le dijo que quería irse. ¿Tuvieron problemas? Sí, tuvieron problemas, pero permaneció firme. ¿Cuándo se movió Jacob? Hasta que el Señor se lo dijo. Porque a veces nosotros tenemos problemas y ya queremos irnos. Yo me acuerdo allá por el año 2005, 2006, yo dije, ay no, aquí hay mucho problema, me voy a ir. Yo es lo que yo pensaba y anduve pensando, me voy para la iglesia de allá arriba en Santa Tecla, por la casa, que no conozco a nadie y voy a empezar de cero. Me voy aquí donde salimos de Agua Viva, pero es que no, ya me conocen ahí en mi pensamiento. Y yo decía, no me puedo ir porque el Señor no me ha dicho que me vaya. El Señor me trajo aquí, entonces aquí debo estar. Porque vienen a uno los pensamientos de moverse. Y es a esto lo que yo quiero llegar con estos 3 ejemplos. Ellos se movieron cuando el Señor les dijo que se movieran. Se movieron del lugar cuando el Señor se los ordenó. Y si el Señor no nos ha dicho que nos movamos, no nos movamos. Porque el diablo, ¿verdad? Trae pensamientos. Una vez estaba pensando, ya no ir hasta allá abajo. Aquí el pastor Edwin, ahí en Santa Tecla, me conoce, no quiero que nos recibe. ¿Y qué estoy pensando? Perdiendo el tiempo en pensar en irnos. ¿Y por qué? Si el Señor aquí nos tiene. Porque yo veo a muchos que van y vienen. Y nos alegramos cuando vienen, ¿verdad?
Hay muchos hermanos que se han ido y cuando vienen nos alegramos de verlos y los saludamos. Yo digo, ya viene, ojalá se quede otra vez. Y después vuelven a irse. A los meses o al año vuelven a regresar. Y así están. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Si el Señor no le ha dicho, cámbiate de congregación, ¿para qué nos vamos a cambiar? Porque el Señor nos va a bendecir donde nos tiene. Y el Señor nos ha traído a este lugar. Seamos firmes y fieles en este lugar. Porque el Señor no nos ha dicho que nos movamos. Y si el diablo trae unos pensamientos, allá es mejor. Que allá hacen actividades. Porque yo me acuerdo que así nos decían cuando estaba más joven, que allá hacen dramas, que hacen actividades, que hacen esto. Pero yo dije, el Señor no me ha dicho que me vaya. Solo siguiendo por los dramas, solo siguiendo por las salidas. El Señor no nos ha dicho que nos movamos, no nos movamos, porque entonces no vamos a tener la bendición del Señor, no vamos a crecer. No podemos ser creyentes que estamos en un lugar un tiempo, después en otro, después regresamos, no crecemos establemente. Y yo pienso que hemos estado aquí por años y el Señor nos ha hecho crecer. Que tal vez no vea todavía la respuesta del Señor, lo que usted quiera, porque todavía nos falta crecer, todavía nos falta madurar. Cuando nosotros hayamos madurado lo suficiente, el Señor le va a decir a dónde va a ir. Y si no lo va a mandar, pues porque aquí va a ser de bendición, porque aquí con su servicio va a ser de bendición. Y entonces no nos vayamos tan lejos de cambiarnos de congregación, sino que de estarnos cambiando de ministerio a ministerio. Seamos firmes en el ministerio en el que estamos. Ya vienen los tiempos de cambio para nosotros, ¿verdad? Eso es independiente en cada congregación, pero nosotros aquí cada año cambiamos. Pero si usted ha sido llamado a estar en un ministerio, quédese en ese ministerio. No está probando a ver cómo me va o quiere, a ver cómo me va después en la vigilancia, a ver cómo me va después en el cafetín. Seamos estables donde el Señor nos llama, donde el Señor nos ha dado habilidades para servir, donde el Señor nos ha dado habilidades para poder ayudar a otros. Yo me acuerdo que hermana Nuria me decía, ¿y cuándo te vas a meter al SEM? Todavía no, le decía yo, espéreme. Porque para mí era quitarme 1 o 2 clases, materias los sábados y se me hacía más larga la carrera. Y todos los años me decía, ¿cuándo te vas a meter? Espéreme, le decía yo. Y no me metía pensando en eso, porque yo había tomado una decisión. Si yo me meto, si yo entro al SEM, va a ser indefinido. Y estaba pensando un día de estos, ¿cuánto tiempo llevo yo en el SEM? Y no me acuerdo. Es la verdad, se me fue. ¿Cuándo es que entré a servir en el SEM? Y entonces pensando cuánto era el día que le preguntaron a Andrea cuántos años tenía, yo me acordé. Así es que Andrea no había nacido todavía cuando yo entré a servir en el SEM. Entonces llego como 15, 16 años. Andrea es mi referencia, ¿verdad? Pero yo tomé esa decisión. Si yo entro a servir, que sea indefinido. O al menos que el pastor me diga, mire, ya desistimos de su servicio, cámbiese a otro ministerio. Entonces podemos hacerlo. Pero hay que ser de bendición donde el Señor nos ha puesto. Y firme donde el Señor nos ha puesto. Y amar lo que hace. Tanto así que yo me acuerdo que cuando iban a hacer Lucas, como no fue en la fecha que me habían dado, yo tenía programada clase. Y se tardó 3, 4 días en nacer y yo tenía clase el sábado. Y yo fui al hospital creo que jueves. Y yo me acuerdo que el sábado estaba pensando, si yo tengo clase ahora. Y me acuerdo que tenía clase de fe. Y yo estaba pensando con el dolor y toda la incomodidad que ese día nació
Pero en mi mente estaba, si es que yo tenía clase, ¿sabe quién va a dar mi clase? Es lo que yo pensaba, ¿quién me iba a dar mi clase? ¿Por qué? Porque uno ama lo que hace. Y cada uno en el ministerio en que está, ame lo que hace. Y sea fiel en lo que hace y no se mueva de ministerio al menos que el Señor le diga. Al menos que el Señor le diga, es el tiempo de cerrar este ciclo y ahora va a servir en otro. ¿Qué es lo que a mí me pasó en la alabanza? ¿Cuántos años estuve en la alabanza? No sé. Se me olvidaron también, porque para mí era así indefinido. El Señor me dijo a mí, es tiempo de cerrar este ciclo. Y yo había empezado un año antes en la escuela bíblica. Y cuando el pastor me dijo, ya no vas a estar en la alabanza y quiero que sea en la escuela bíblica, era así para mí una confirmación, que era el tiempo de cerrar ese ciclo. Y así fue. Y entonces vamos a servir a otro ministerio donde podemos ser también de bendición, porque el Señor es el que nos ha guiado a hacerlo, y entonces vamos a ser de bendición. Y entonces, para mí ahora, la escuela bíblica también es un servicio indefinido, hasta que el Señor diga, cierro este ciclo y vamos a otro, pero no porque yo quiero, no, yo no voy a decir, bueno, este año ya termino en la escuela bíblica, hoy voy a ir a ver cómo me va en Salacuna. No. Porque yo digo, gracias a Dios que están las hermanas de Salacuna y descanso un rato. Para mí es así. Y les agradezco mucho porque nos ayuda con la Salacuna, pero yo sé que yo no voy a estar ahí. Al menos que el Señor me diga que vaya a Salacuna, me va a dar las fuerzas para estar en Salacuna. Tampoco nunca he dicho, bueno, voy a estar en los Uquieres y voy a venir bien temprano los domingos a servir, a limpiar y a arreglar todo. Es mentira. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer. Me cuesta levantarme el domingo. Y venir bien temprano, no voy a ayudarles, es mentira. Voy a venir y ya van a estar casi por terminar los hermanos. Entonces no voy a ser de bendición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Movernos cuando el Señor nos diga que nos movamos. Y entonces vamos a tener la bendición del Señor. Abraham, Isaac y Jacob se movieron cuando el Señor les dijo que se movieran. Y nosotros debemos movernos cuando el Señor nos diga que lo hagamos. De lo contrario, permanezca firme en el ministerio en el que está. Y sobre todo también firmes en esta congregación. No podemos, ya es el tiempo de estar de una manera mucho más madura, de no ir y venir de congregación en congregación. Yo creo que para nosotros ya no es eso. Ahora es de crecer, de dar fruto y de enseñarle a otros el buen ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser con un buen ejemplo. Yo espero, hermano, que hayamos entendido esta palabra de ser firmes, creyentes estables en donde el Señor nos tiene sirviendo, en donde el Señor nos tiene congregándonos, llenándonos, y así como nos llenamos aquí de la palabra, también dar a otros, ¿verdad? Así que oremos para que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, por tu guianza, por tu sabiduría que tú nos das, Señor, porque tú nos das de lo que tú tienes. Gracias por tu guianza en nuestras vidas, Señor, sabemos que es de bendición. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a permanecer estables, firmes en la fe, Padre. Ayúdanos, Señor, establécenos, Padre, levántanos cada día para poder ser creyentes de buen testimonio, creyentes, Señor, que dan buen ejemplo a otros, para poder predicar, no solamente hablando, sino también con lo que nosotros hacemos, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en nuestras necesidades. Glorifícate, Padre, bendiciendo nuestros trabajos, nuestras habilidades, Señor, donde nosotros nos encontremos.
que seamos de bendición para otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser creyentes firmes, que bendecimos también a otros. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres el que bendice la obra de nuestras manos. Porque tú eres el que bendice nuestro camino, Señor. Donde nosotros vamos, está tu gracia, Señor, con nosotros. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero